Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como bien decimos acá por lo general, con un saludo inicial, por lo general final, decimos gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente, nos llena de placer, llena de gozo el saber que tú estás con nosotros en una serie de temas. Principalmente este último tiempo hemos estado hablando sobre reflexiones cristianas acerca del evangelismo, la misión, la evangelización. Y primero comenzamos con una mirada desde nosotros siendo parte de la iglesia, nosotros siendo la iglesia, y hoy día de una manera un poco más personal, como tú y yo también nosotros siendo parte de la iglesia podemos cumplir con esa misión. Una misión que hace un par de años atrás tenía otros objetivos, otras metas, otras formas, otras estrategias, y que en muchos sentidos también nos equivocamos, mirando quizás un plan muy humano, tomando a lo mejor estrategias empresariales, distintas formas en cual nosotros fuimos realizando a través de los siglos la forma de la evangelización, nos fuimos equivocando profundamente y rotundamente. Es solamente el Espíritu Santo quien puede desarrollar una obra real en una era completamente diferente. Y hoy día estamos en una era digital. Gran parte del proceso evangelizador y una lucha también por eso se hace por medio de las redes sociales. Publica quizás un versículo, alguien publica un video en un canal de YouTube como este, alguien publica una idea cristiana y hay 50 ideas también similares que están tratando de hacer o de apuntar hacia el mismo objetivo. Y es por ello que también tenemos que mirarlo, también tenemos que ver hasta qué punto también estamos sobrecargando, estamos sobreinterviniendo, estamos sobredimensionando algunas áreas. Ya lo decíamos tiempo atrás con el mismo plano edificador o regulador, como a veces una iglesia puede estar en una vereda al frente y una iglesia puede estar en la vereda contraria. Y esto no solamente desde un punto de vista doctrinal, sino que de manera literal. O sea, en una cuadra, yo viví por mucho tiempo en la capital de mi país y en una comuna, para no estigmatizar ni mucho menos, en una comuna de, de la capital de mi país, en una cuadra, habían tres iglesias por un lado de la calzada y habían dos iglesias por otro lado de la calzada. O sea, las cinco iglesias bastante grandes, con bastante número de personas, con gente que a lo mejor venían de otros lugares porque no se entendía la lógica de que hubieran cinco iglesias en una cuadra, por decirlo así, entre dos esquinas. Y hoy día en la era digital también puede pasar eh, esto de una manera muy similar. Eh, Nos vemos enfrentados a muchos temas, las propuestas, los nombres de a lo mejor de algún canal, supuestamente el material que se va a desarrollar ahí puede tener un nombre muy entretenido, muy encantador. Quizá puede llevar el nombre o hay gente que ha puesto videos de algún predicador importante y luego los baja para solamente lograr tener una serie de suscriptores, porque obviamente no es su material ni es su producción. Entonces pasan cosas como ese tipo. Eh, en este caso, queremos abordar un poco el tema, abordar la temática en cuanto a la evangelización real en una era completamente digital, no analógica como la que vivíamos quizás hace un poco tiempo atrás. Para ello quisiera ponerte en un contexto con un versículo muy simple que se encuentra en una de las cartas de Pablo hacia la segunda carta de Pablo, la epístola de Pablo hacia Timoteo.
un, un hijo espiritual, podríamos llamar, quien deseaba poder trabajar por el Señor y se transforma en un pastor, en un evangelista, desarrollando una obra evangelística. Y quiero leer 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5 que dice, pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con este versículo de introducción, que también es una invitación para cada uno de nosotros. Mira, lo voy a repetir y parafrasear. Pero tú y yo, vela en todo. Vela, estemos atentos en todo. Soportemos aquellas aflicciones. Hagamos la obra evangelística que el Señor nos ha encomendado, la misión importante que tenemos. Cumplamos con nuestro ministerio. Solamente eso. Eso es ese pasaje, este versículo, esta frase que Pablo le regala a Timoteo también puede ser para ti y para mí. Así que con este versículo de introducción queremos comenzar esta reflexión, esta cápsula cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día y también invitarte a que estas palabras puedan calar hondo en tu vida. Así que te invito de antemano también que puedas leer tú de manera personal, 2 de Timoteo capítulo 4 de manera completa para que sea parte de tu vida y de tu propia reflexión, más allá de lo que nosotros podamos abordar acá. Querido Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque a pesar de todas las dificultades que podemos tener, tú siempre estás en nuestra vida y estás en medio nuestro. Queremos pedirte claramente que te manifiestes en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para que puedas calar hondo en las decisiones que nosotros tomamos. Tú nos das la libertad también de vivir bajo el Espíritu, dejarnos guiar por Él, para que también podamos hacer esta obra. Es por eso que pedimos encarecidamente que el Espíritu de Dios, tu propio Espíritu, pueda trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender y comprender aquellas cosas importantes y poner el acento en las cosas que realmente tienen validez. Sobre todo en un mundo cristiano que al parecer que en vez de ponernos de acuerdo pareciera que estuviera luchando entre sí. Por eso queremos amarnos, ayúdanos primeramente a vivir en el amor, quizás a pesar de nuestras diferencias, nuestras posturas doctrinales, tener un amor cristiano, un amor profundo por ti y compartirlo, incluso con aquellos que pareciera que fueran los más cercanos y que pareciera que en cierta medida fueran nuestros enemigos. Ayúdanos a comprender y ser sabios y prudentes en el proceso evangelístico, en el proceso misionero, dentro de nuestras comunidades, en una era digital, en una era compleja, en la cual el Evangelio puede llegar sabiamente, prudentemente, a todo el mundo. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el mérito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Qué importante es la prudencia, qué importante es saber hablar entre nosotros y tener un diálogo abierto entre los cristianos, poder llevar a ciertos consensos, a hablar sabiamente. O sea, ya los cristianos cuando iniciaron, ya en un contexto donde el Espíritu Santo estaba viviendo en el corazón de ellos, en sus mentes y corazones, habían discusiones tremendas como la del concilio de Hechos 15, y aún así se vieron varias dificultades. En el Imperio Romano, entre los años 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, eh, hubo un término muy acuñado que hasta el día de hoy nosotros decimos quizás sin tener el contexto ni saber por qué lo nombramos, que es todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Lo decimos muy coloquialmente, como diciendo todo lleva hacia un mismo destino. Pero en realidad este término, desde un punto de vista original, tenía esa seriedad. ¿En qué sentido de que todos los caminos llevan a Roma? Debido a que había unos
400.000 kilómetros de caminos estratégicos distribuidos por todo el Imperio Romano, toda Europa, desde, desde la Gran Bretaña, pasando por todos los países de Europa, hasta varias partes del Medio Oriente, estaba extendido el Imperio Romano y todos esos caminos conducían inevitablemente hacia la capital del imperio que era Roma misma. Eh, Además servía como una ruta de tránsito para bienes y comerciales, para funcionarios de gobierno, para transportar distintos elementos y también como un medio para mover a las tropas del imperio y por tanto era un principal, eh, una de las principales rutas de comunicación oficial del imperio. Es imposible afirmar que la Internet es el camino romano del siglo XXI. Claro que es así. Hoy día es la ruta que mueve al comercio. Hay días como el Cyber Monday, distintos días especiales, nombres en inglés que se ocupan para decir un día específico para una compra donde los productos supuestamente bajan de valor, el Cyber Monday, etcétera, eh, para que también todos podamos consumir por medio de la comunicación. Y eso es lo que mueve al mundo y mueve el comercio, mueve todo. De igual modo se volvió el principal medio de comunicación, así como los caminos estratégicos todos conducían hacia Roma, hoy día todo nos conduce hacia la era digital. Durante esta era digital, conocida como la era de la información, después de los años 80 se hizo muy popular. De los 90 en adelante, más aún, ya cuando el acceso del Internet, pasando los años 2000 en adelante, se ha hecho esto mucho más relevante y el Internet está en países que a lo mejor eh, para nosotros nos parecen completamente desconocidos. Y es una era de un gran desarrollo tecnológico, los cuales trajeron cambios muy importantes a la sociedad, la forma de cómo las personas trabajan, por ejemplo. Hace muy poco estuvimos en un proceso de pandemia en el cual nosotros todos en nuestros trabajos nos estábamos comunicando por distintas plataformas. Algunos usaron el Zoom, otros usaron Meet, otros usaron otras plataformas, algunas que duraban más tiempo, unas que se cortaban a los 45 minutos, otros podían durar una hora y media, otros más tiempo, dependiendo la acción laboral que cada uno desempeñaba. El teletrabajo hoy día también en el campo de la medicina, el poder tener una consulta privada, algunos, en el caso mío, por ejemplo, que trabajo en el tema de la psicología, también fue una herramienta en la cual no imposibilitaba el contacto físico cuando estábamos en el periodo de pandemia, todavía no habían vacunas ni nada por el estilo. Era bastante complejo. Entonces ha traído un cambio muy importante. Los niños ya nacen en contacto con este mundo digital y aprenden a utilizar los smartphones, los teléfonos inteligentes, las tablets digitales, mejor que cualquiera. Yo soy un neófito en el tema, gracias a Dios y también a las oportunidades laborales que he tenido. Hoy día trabajo con con jóvenes, en algún momento también de mi vida fui el más joven en el trabajo que desarrollaba, hoy día debo ser uno de los mayores en mi trabajo y, y compañeros de trabajo 20 años o más, que son menores que yo, me ayudan en muchos temas. Hoy día todo se envía en mi trabajo bajo un correo electrónico, institucional, muchas cosas así. Mis compañeras de trabajo me ayudan para hacer muchas cosas y bueno, los agradezco también desde este espacio. Los jóvenes y los adultos a veces pasan horas conectados a las redes sociales. eh,
Es una forma como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, distintas otras plataformas, TikTok, manteniendo un contacto con amigos y con familia, además de poder acceder también a una cantidad de información infinita. A veces estamos más conectados por internet con nuestros familiares que de manera física. Eh, Nuestros trabajos nos limitan mucho el tiempo que pasamos con nuestras familias. A veces pasamos horas o estamos a cada momento mandándonos un WhatsApp, un mensaje de texto, etcétera. Y, y conversábamos con unos amigos tiempo atrás que a veces, antes uno manejaba por lo menos unos 15 números telefónicos que los sabía de memoria. Hoy día yo he aprendido a manejar tres, porque incluso en caso de una dificultad he perdido, hace muy poco me robaron el teléfono. eh, Desde aquí le digo a esa persona eh, que si puede devolverlo, también ya tiene todas las indicaciones como poder hacerlo. Eh, Necesito tener el teléfono de las personas más cercanas, familiares más queridos y cercanos, como por último en caso de una emergencia, conocerlo y saberlo de memoria. Antes como que en un momento también, como te digo, no los tenía así grabados porque no sentía que no era necesario. El conocimiento producido en este siglo XXI es más potente que todo el descubrimiento desde lo inventado por generaciones. Esto no debe sorprendernos porque todo el avance está ya profetizado. Daniel 12:4 nos puede hacer mencionar eso. Quiero parafrasear y leer un poquito lo que dice Daniel en el capítulo 12 para que tengas también ahí el alcance, ¿cierto? Mira lo que señala ya las escrituras. Daniel capítulo 12 en el verso 4 dice lo siguiente. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado hacia el otro y la ciencia se aumentará. La ciencia va a aumentar y va a seguir aumentando debido a la revolución tecnológica y digital. eh, Surgen muchas oportunidades y desafíos para el cristiano para que permanezca firme en la fe, para crecer en el conocimiento y eh, tener la responsabilidad y ser parte de la gran comisión que nos presenta Mateo 28, ¿cierto? Del 19 al 20. Por tanto, es muy necesario estar preparado. Todo tiempo es tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. Es algo que siempre hemos mencionado. Según la de Timoteo 4, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo que estaba prisionero por causa del Evangelio, escribe la segunda carta a Timoteo. Y apela a Timoteo en qué sentido, para que éste se mantenga firme ante la persecución, conservando intacto el Evangelio. Y en vista de las amenazas de los falsos maestros, proclamando la salvación de manera urgente, a pesar de las nubes negras de la persecución. El contexto histórico es de que del momento que estaba viendo Pablo era la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano, iniciada primeramente por Nerón en el año 64 después de Cristo, cuando los acusó de ello haber incendiado Roma. Pablo exhortó al joven pastor Timoteo y también a su hijo en la fe a ser valiente, a continuar predicando la palabra en medio de la persecución. Le dijo que estuviera preparado en el tiempo que él tenía y fuera del tiempo. Lo orientó a arrepender y corregir y exhortar las falsas doctrinas que estaban siendo difundidas, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en la cual él pastoreaba. Ya en la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 7, deja muy claro. El tiempo en que vivimos en esta era digital, muchas veces también hay que mirar y ser cuidadosos. También ser oportuno para la predicación del Evangelio, tal vez más que nunca porque las fábulas
o las vanas filosofías, como dice Colosenses 2:8, se diseminan muy rápidamente, exponencialmente en esta era de digital. La generación actual es la que más tiene acceso a la Biblia y es la que menos la lee. No solamente de manera impresa tiene acceso a la Biblia, sino que también de diferentes plataformas. Podemos tener la Biblia en nuestro celular como una aplicación. Eh, Muchas veces estoy mirando o parafraseando un versículo porque lo tengo puesto en el celular y lo vamos conversando así. Eh, hay personas que les molesta o se enojan, las personas más antiguas de algunas iglesias piensan que esto poco menos es satánica y le robó la obra a la Biblia en papel. La Biblia es un medio para llevarnos a Cristo, es la palabra de Cristo lo más importante, para que lo tengamos también en claro. Celulares, tablets, distintos dispositivos son importantes y podemos tener nuestra Biblia ahí. Sin embargo, aún así, la palabra de Dios es la que menos debemos leer. Es lo que menos se lee. Según un estudio, el Facebook es más leído, eh, miren el porcentaje, según una investigación, 7 veces más leemos contenido de Facebook que la Biblia misma. Y solo el 16% de los que tienen una Biblia impresa la leen diariamente. El 16% de un 100% de personas en todo el mundo que pueden tener acceso a una Biblia, ya sea de manera digital o de manera impresa, solo el 16% lee a lo mejor un versículo al día. Otros estudios apuntan que en general las personas pasan una media hora de 14 horas mensuales en las redes sociales. Eso es tremendo. Pablo exhorta en este sentido a Timoteo a prepararse en el versículo 2. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Son las mismas exhortaciones aplicables a cualquier cristiano, a un cristiano actual, a un cristiano cibernético, a un cristiano posmoderno, podríamos decirlo. Estar siempre listo para responder a la altura a cualquiera que nos pudiese a la razón de la esperanza de que hay para nosotros. Primera de Pedro 3:15. Todo debería apuntar hacia allá, con ser una persona íntegra y dar un buen testimonio. No basta, pues el mensaje también es urgente. Siempre hemos hablado que nuestra primera forma de evangelización es la propia testificación, pero también, si podemos hacer algo más, presenta las escrituras. Todos los días hay personas que están muriendo sin conocer de Jesús. Cristo ya murió por ellos, pero sin embargo, morirse en esperanza, sin saber que tienes un libertador, es muy triste, realmente muy triste. Y Cristo, como único Salvador y suficiente Salvador en sus vidas, se hace necesario realizar este esfuerzo. Hay una obra evangelística por cumplir. Hay que cumplir en nuestro ministerio. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación, como dice 2 Corintios 6:2. Mañana puede ser muy tarde, tú no sabes qué puede pasar el día de mañana, pues no hay esperanza para el pecador fuera del Evangelio y no hay salvación fuera de Jesucristo. ¿Cómo se debe interpretar el texto en este sentido en la era digital? Como el texto que utilizamos como base en 2 de Timoteo 4. ¿Será un mandamiento para enviar al máximo de mensajes posible en las redes sociales con algunos versículos bíblicos? ¿O en cualquier horario? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Será eso lo mismo? La lectura en este sentido, desde la versión Reina Valera, revisada y corregida, puede aparentar que ese sea eh, eh, el foco, ¿cierto? Insistir tanto tiempo y fuera de tiempo. Pero el versículo nos queda más claro en otra versión al leer la nueva versión internacional, que dice, persiste en hacerlo, sea
o no sea oportuno. Cuando tú veas la oportunidad, tanto que sea oportuno hablar de Cristo o no sea oportuno, hazlo igual. Ni siquiera Jesucristo insistía donde no era bienvenido. Él se cambiaba de lugar cuando no era. Como en el día en que volvió de la ciudad. Mateo 13, del verso 54 al 58, nos hace esa mención. Dice una relectura en el mismo libro de Proverbios, capítulo 25, verso 17, en una era digital que lo podríamos transportar ahora, quizás nos pueda ayudar a tener una mejor respuesta. No envíe mensajes con frecuencia a su amigo para que esté a lo mejor lleno de mensajes y a lo mejor se aburra y se canse de lo que nosotros le estamos enviando. Por ejemplo, yo estos mismos videos los envío a una serie de grupos de WhatsApp de gente que son de mi congregación en distintas partes, nacional e internacional. Pero también a veces mando uno de una serie y mando después el quinto de las mismas series. Y el que quiere escuchar el segundo, tercero y cuarto lo tiene que buscar, ya sea inscribiéndose, ya sea suscribiéndose al canal, porque también no podemos sobre exigir a las personas. Yo sé que muchas personas también me dan un me gusta porque me estiman, porque me quieren, pero a lo mejor no escuchan lo que estoy compartiendo acá. Eh, pero aún así tenemos que trabajar, ya sea oportuno o no lo sea, es tu misión, porque el Espíritu Santo es quien tocará el corazón de quien se ha puesto también en el tuyo para mostrarle a Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente, como decimos acá, gracia y paz.